¿Cómo están? Bienvenidos a estas entrevistas focalizadas que hacemos en CNN y Chilevisión. Hoy día estaremos conversando con el ex canciller de Chile en Estados Unidos, perdón, ex canciller y además ex embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar contigo. Queremos conversar un poquitito, Juan Gabriel, sobre el tono que de pronto ha adquirido la campaña política en Estados Unidos. Hemos visto a través de medios de comunicación la afluencia cada vez más gravitante de milicias paramilitares en los rallies, particularmente de los apoyantes de Donald Trump con armas en la calle. Hemos visto de alguna manera una sensación de que aquí la cosa se está yendo del combate de ideas hacia eventualmente la posibilidad de un combate entre personas. ¿Cómo se está viendo eso allá, Juan Gabriel? Yo sé que estás acá, pero conoces perfectamente bien la realidad de Estados Unidos. Yo creo que hay una creciente preocupación porque la elección como proceso tradicional de Estados Unidos, en el cual hay una transición del poder aseguradamente pacífica y en la cual el proceso se desarrolla en orden, está en serio riesgo. Yo no creo que en la historia de los Estados Unidos se haya dado una situación en la cual el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, declara que no está seguro de aceptar una transición pacífica ni que esta ocurra, y que además se dedica durante semanas y de ayer de manera muy directa a destruir la credibilidad de los votos por correo, que es una tradición en Estados Unidos y que es algo perfectamente normal. Tampoco que se esté generando un cuadro en el cual se señala que el resultado electoral va a demorarse varios días en ser conocido, con lo cual la presencia precisamente de estas milicias callejeras y la desconfianza que se está introduciendo en el voto pueden producir una situación francamente catastrófica, desconocida para cualquiera de nosotros. En nuestras vidas no hemos tenido nunca una visión así de un proceso electoral norteamericano. Sí, tú haces referencia a una pregunta que se le hizo al presidente Donald Trump ayer respecto de si es que él perdía la elección, si él iba a protagonizar una transición de cambio de mando en forma normal. Y él contestó en una cosa que impresionó a mucha gente, que habría que verlo, habría que mirar cómo se producía eso y que no estaba seguro de que esa transición iba a existir porque él no concebía que pudiera perder. Ahora, eso es una cosa que ha causado mucha discusión en Estados Unidos. ¿Cuál es el fenómeno, Juan Gabriel, en la política estadounidense de cambio de mando? Después de que un presidente que está en ejercicio no es reelegido, ¿qué sucede ahí? Bueno, hemos tenido, en la historia de Estados Unidos han habido algunos casos de situaciones muy difíciles en la elección entre el presidente Bush y Al Gore. Se produjo un empate. Se recuerda de que las elecciones debieron demorarse y el proceso de entrega de resultados tomó varios días, por cuanto se tuvo que recontar toda la votación del estado de Florida y finalmente la Corte Suprema tuvo que intervenir. Y la Corte Suprema le dio el voto al presidente Bush. Antes de eso, incluso en el siglo pasado, hubo una elección que fue extraordinariamente cuestionada y que terminó en una negociación de la Corte Suprema, fue la disputa entre Samuel Tilden y Radford Hayes, que era republicano, y que se tuvo que resolver no solo en la Corte Suprema, sino que en el Congreso. Y ahí en realidad lo que ocurrió es una historia muy vinculada a la guerra civil. Le devolvió a los dueños de los estados del sur la posibilidad de hacer retroceder todos los derechos que se le habían entregado a los negros después de la guerra civil. Por lo tanto, han habido situaciones de esta naturaleza en el pasado y en ellas ha intervenido tanto
el Congreso como la Corte Suprema. Pero naturalmente lo que no ha habido es un caso de un presidente que diga que no está seguro que su transición va a ser pacífica porque no está seguro en realidad de entregar el poder en el caso que pierda, qué es lo que él quiere decir. Pero sobre todo, algo que hay que destacar en lo que señaló ayer, no solamente se niega o niega la posibilidad de que él pierda, y por lo tanto no quiere hablar de una transición pacífica, sino que además, y esto me parece particularmente grave, denosta, destruye la credibilidad del voto y señala que ya hay en este momento una suerte de fraude en camino. Hay que recordar que dijo lo mismo en la elección pasada, el 2016, contra Hillary Clinton, pero en ese caso se equivocó y por tanto no tuvo ninguna posibilidad de negar la legitimidad del resultado porque había ganado él. Ahora es claro que se prepara a alegar la legitimidad del resultado. Juan Gabriel, tú has mencionado varias veces a la Corte Suprema y recientemente falleció una de las personas probablemente más emblemáticas de esa Corte Suprema, como fue la jueza Ruth Bader Ginsburg. Una de las cosas que el presidente Trump ha señalado es que va a nombrar antes de la elección a su reemplazante, algo que incluso varios republicanos han señalado que quizás convendría esperar hasta después de la elección, justamente porque, como tú lo acabas de reconocer, la Corte Suprema puede tener un papel súper importante en la decisión en caso que se dé una de las situaciones como las que tú comentaste. ¿Cómo se ve esa situación también? Bueno, como se sabe, el Partido Republicano ha cambiado completamente su postura, por cuanto el año 2018 le negó al presidente Obama la posibilidad de nombrar a un miembro de la Corte Suprema con el argumento de que estaban en un año electoral y que en un año electoral no cabía que el presidente que estaba en funciones nombrara al miembro de la Corte Suprema, sino que había que esperar que el nuevo presidente asumiera. Pues bien, ahora el Partido Republicano piensa exactamente lo contrario y a 42 días de las elecciones dice que a la jueza Ginsburg hay que reemplazarla de inmediato. Esto, por cierto, ha enfurecido a los senadores demócratas, quienes han denunciado hipocresía de parte de sus rivales, pero es evidente que el llamado o la denuncia de la hipocresía no ha tenido un éxito mayor por cuanto solo 2 senadoras republicanas han planteado su negativa a votar en favor de un nuevo candidato. La senadora Collins y la senadora Murkowski han dicho, una de Maine y la otra de Alaska, han dicho que ellas no van a votar en el caso que se presente un candidato por parte de Trump. Trump ha anunciado que va a anunciar su candidato creo que mañana o el sábado, y la mayoría del Senado va a votar y ya existe el número necesario para aprobar un nuevo miembro de la Corte Suprema. La batalla va a ser muy dura, se van a decir cosas muy duras y esto va a tener alguna incidencia en el proceso electoral, no sabemos bien cuál. Pero lo único que podemos decir es que más allá del efecto jurídico que significa el que se constituye una Corte Suprema con una mayoría conservadora clara, porque ahora si Trump no logra nombrar a este nuevo miembro de la Corte, son 9 miembros de la Corte, la mayoría va a ser definitivamente una mayoría conservadora. Como los nombramientos son de por vida, esto significa que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a ser una corte que va a durar mucho tiempo y que por unos décadas o más va a cambiar la vida de los norteamericanos por cuanto va a estar en contra de principios que los americanos han luchado mucho por conseguir en este último tiempo, en las últimas décadas. Me refiero a la salud pública, a la educación pública, a libertades de voto, al fenómeno del aborto. Es decir, hay una serie de temas que son muy disputados en Estados Unidos y que tienen una importancia muy grande para la vida de la gente, que Trump está decidido a modificar mediante la nominación sin ningún tipo de acuerdo con la otra parte de miembros de la Corte Suprema. Los demócratas han amenazado que si esto se hace y ellos ganan la próxima elección, van a aumentar el número de miembros de la Corte de 9 a 11 de tal manera de poder volver a tener una
Corte Suprema que refleje lo que vota la mayoría del país y lo que siente la mayoría del país y no solo los sectores blancos conservadores. Pero este es un juego muy peligroso, porque efectivamente aquí lo que está ocurriendo no es solamente una disputa electoral y un cuadro de gran tensión, sino que es una polarización creciente que está erosionando de una manera muy seria todas las instituciones de la democracia norteamericana. La Corte Suprema, el Congreso, que es una institución paralizada entre dos grupos que se confrontan sin lograr aprobar una sola ley, y un presidente que parece monarca y que en definitiva dicta decretos para gobernar y que además amenaza con que los procesos electorales no le van a hacer mella y por lo tanto quizás él se puede prolongar. Ha insinuado varias veces en broma que podría reelegirse 3 veces. Por lo tanto estamos en un cuadro en el cual Estados Unidos pasa a formar parte de aquel tipo de regímenes que hay, como el que hay en Turquía o el que hay en Hungría. Es decir, es una especie de nacionalismo autoritario que nunca imaginamos que pudiera ocurrir en un país con una tradición democrática electoral tan fuerte como la de los Estados Unidos. Naturalmente que esto está en un cuadro todavía de resolución. Un triunfo de Biden es posible en noviembre, pero el cuadro es muy tenso porque las distancias son pocas, la tensión en la calle es mucha, cosa que no ocurría antes, y como has dicho muy bien en la pregunta, el uso de armas y la presencia de armamento pesado en grupos que se pasean libremente bajo la mirada de la policía es algo que impresiona y que podría tener consecuencias fatales para el proceso electoral. Juan Gabriel Valdés, muchas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, muchos saludos.